Hola, ¿cómo están? Espero que todo esté marchando bien por allá. Bienvenidos al semanario de La Llave y comencemos con una triste noticia porque murió el expresidente uruguayo Pepe Mujica. Lo llamaban el presidente más pobre del mundo. Humilde y poco convencional, José Mujica se dio a conocer como el mandatario que prefería vivir en su casa en las afueras de Montevideo mientras dirigía Uruguay. Su imagen de hombre alejado de los privilegios del poder lo convirtió en una de las figuras más admiradas y respetadas de la política de América Latina y el mundo. Fue presidente entre 2010 y 2015 y culminó su carrera política de más de 6 décadas como senador. A sus 85 años decidió retirarse de la arena pública en octubre de 2020. Sinceramente me voy porque me está echando la pandemia. Ya que la vida se nos va y es inevitable, pero las causas quedan. Mujica se convirtió en el primer presidente de América Latina con un pasado guerrillero. Su lucha armada contra la dictadura de Uruguay le valió 13 años de cárcel. Durante su mandato como líder del izquierdista Frente Amplio, Uruguay se puso a la cabeza de las políticas progresistas en la región. Despenalizó el aborto, aprobó el matrimonio homosexual y convirtió al país en el primero en legalizar el mercado de la marihuana. Así, Mujica fue uno de los rostros principales de la izquierda latinoamericana, con una voz respetada desde todas las orillas políticas y escuchada sobre todo por la gente del común. Me iré con el último aliento. Y donde esté, estaré por ti. Estaré contigo. Porque es la forma superior de estar con la vida. Gracias, querido pueblo. La vida está llena de tropezones y de fracasos. Pero es hermosa. Peguéle al tope. Con generosidad. Quiero progreso material, pero quiero antes que nada el amor a la vida. Porque el crecimiento económico no puede ser una finalidad, tiene que ser un medio. Lo fundamental, cómo pasa la gente por la vida. Si tiene tiempo para cultivar lo único valedero, los afectos. ¿Y qué son los afectos? El amor explosivo cuando sos joven. Sí, los hijos, la familia, los amigos. Y cuando sos viejo, el amor de una dulce costumbre, una mansedumbre melancólica y un truco, un entretenimiento, hablando cuentos con los que hemos vivido. Porque al fin y al cabo, ¿qué mierda nos llevamos cuando nos vamos en un cajón? Siempre vale la pena volver a empezar una y mil veces mientras uno esté vivo. Ese es el mensaje más grande de la vida. Que se puede resumir en esto: derrotados son los que dejan de luchar. Y dejar de luchar es dejar de soñar. Luchar, soñar y andar contra el suelo, chocando con la realidad, son el sentido que tiene la existencia, el conformar la vida. En lo personal pienso que la vida es la aventura de la molécula. Y que este cacho que estamos arriba del planeta es el paraíso y el infierno, todo junto, de acá. Que venimos de la nada y vamos a la nada, que la vida es la aventura de las moléculas, en toda su forma, pero ojalá que me equivoque, y ojalá que exista un más allá y todo lo demás. Colombia adhirió a la ruta de la seda. Lo han llamado la mayor estrategia de política exterior de China y uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos que jamás se haya construido. Es la nueva ruta de la seda china. Sí, igual que aquella antigua de Marco Polo, pero en pleno siglo XXI y de la que América Latina forma parte. Aunque Panamá, el primer país de la región que se sumó a esta millonaria estrategia, anunció recientemente que se retira. De acuerdo al convenio, de anunciar la cancelación
Son 90 días antes, creo que dice el convenio. Así que esa es una decisión que tomé. La nueva ruta de la seda es un enorme proyecto chino lanzado en 2013 y que busca conectar a China con todo el mundo y a su vez ganar influencia económica y política a nivel global. Se calcula que la iniciativa ya superó el $1 billón en inversiones. Tanto América Latina como Colombia somos libres, soberanos, independientes. Hemos decidido dar un paso al frente profundo entre China y América Latina. ¿Qué beneficios nos trae el ingreso a la ruta de la seda? Conectividad transoceánica, facilitación del comercio, fortalecimiento industrial, cooperación en innovación, ampliación de los intercambios entre pueblos. Siendo parte de las nuevas rutas de la seda, nos vinculamos comercial y tecnológicamente con 149 naciones, 21 de ellas latinoamericanas. Comercio justo, nuevas alianzas, nuevas posibilidades comerciales, innovación comercial. Así, construimos un nuevo marco para el comercio internacional del país de la belleza. Corto plazo lo que espero es llenar el déficit que por 14.000 millones de dólares anuales tenemos. Es prácticamente todo el déficit comercial de Colombia. Si lo lográsemos, que implica más exportaciones a China, flujos de capital productivo de China hacia Colombia, en total, si llegamos a esos 10.000 millones de dólares anuales, Colombia sería muy próspera, porque su déficit fiscal prácticamente se volvería cero y su capacidad de pagar la deuda aumentaría, yo diría que por 2. Hice un énfasis, digamos, en cosas materiales del litoral pacífico, porque donde necesitamos sustituir la economía, China nos ayudaría por el tamaño de su mercado en términos de camarón. Y habría otro número de productos, el cacao, el café. Eso podría ayudarnos a transformar completamente el litoral pacífico, olvidado por siglos en Colombia. Ya hay una primera ruta comercial en Shanghái, Puerto de Buenaventura. Ojalá eso se llene de barcos, pero lo que más me interesa es lo que va por debajo, la fibra óptica. Y Xi Jinping estuvo de acuerdo que pueda juntar China con Colombia. Pros y contras para Colombia por haber adherido a la ruta de la seda. El gobierno de Petro firmó la unión de Colombia al ambicioso y cuestionado proyecto de la Franja y la Ruta de China. Con este, el gobierno de Xi Jinping ha invertido miles de millones de dólares en infraestructuras y tecnologías por todo el mundo, incluyendo decenas de países latinoamericanos. Ahora entra Colombia, de quien tradicionalmente se dice que es el mayor aliado estratégico de Estados Unidos en la región. Pero ¿qué gana y arriesga Colombia con este paso? En un mundo multipolar, Colombia primero diversificaría sus alianzas, reduciendo riesgos y ampliando mercados. Sobre todo después de que Trump regresó a la Casa Blanca con una agresiva política comercial. Colombia es un país rico en recursos naturales y minerales, pero necesita financiamiento para poderlos explotar. Y ante la ambigüedad reciente en su relación con Estados Unidos, parece haber encontrado en China un socio muy importante. Esta estrategia de diversificación, por cierto, ya había empezado con los gobiernos de Santos y Duque. Colombia tendría ahora más acceso al crédito chino, así también como a un mayor intercambio de experiencias políticas, más inversión en infraestructuras, reindustrialización y cooperación en salud, educación y medio ambiente. Algunos expertos creen que este paso podría afectar a las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, dado que China es su principal rival geopolítico. También alertan de que Colombia debe evitar depender en exceso de empresas chinas, para que éstas no se conviertan en monopolios de industrias clave. Por último, gobiernos como el de Estados Unidos o India han advertido que detrás de estas inversiones y generación de deuda, China busca expandir su control e influencia geopolítica, algo que el gobierno chino rechaza, pero que en cualquier caso Colombia debe cuestionar y vigilar. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, expresa por qué es un error que Colombia haya adherido a la ruta de la seda. Es una estrategia desarrollada por China para poder llegar con sus productos, especialmente industriales, a todos los mercados del mundo. ¿Cómo lo logra? Lo logra mediante el desarrollo de puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, acuerdos, por ejemplo, de acceso en términos regulatorios, acuerdos de acceso a los distintos mercados, por ejemplo, en temas sanitarios. Es verdad que China ha desarrollado una industria admirable durante los últimos 30 años que lo lleva a ser preponderante en muchísimos campos. El caso de los productos relacionados con automóviles, con motocicletas, con baterías, los mercados del plástico. Por ejemplo, China es capaz de producir, tiene capacidades para producir el 120% de las capacidades de demanda que tiene en este momento el planeta. Lo cierto es que cuando
nos enfrentamos a esa competencia y a esos tamaños de competencia, todas nuestras industrias corren peligro. Corren peligro no solamente por la diferencia en tamaño y en volumen y en masa crítica, sino también porque muchos de los productos han sido desarrollados con subsidios, por ejemplo, de investigación, o con subsidios de tasa de cambio, o tenemos productos que tienen subsidios energéticos, o no sabemos cuáles son las condiciones laborales con las cuales han sido elaborados, o no están cumpliendo con las condiciones ambientales. Si uno tiene que competir con una industria que tiene esas condiciones y ese tamaño, muy seguramente va a terminar desapareciendo. Y esa es la gran preocupación en el caso colombiano. Vamos a ser capaces nosotros de poder mantener nuestra industria, nuestros empleos, nuestra economía, si nos llegan productos masivamente con condiciones que no conocemos realmente bien y que además han sido cuestionadas en una muy buena parte de los países del mundo. Hay que acordarse que China tiene la mayor cantidad de investigaciones por comercio desleal en los Estados Unidos, pero también en Colombia y en otros países. Tenemos además la situación que se está viviendo en este momento con el gobierno de los Estados Unidos, que ha tomado la decisión de buscar proteger su mercado contra esta realidad y de proponerle a sus aliados que hagan lo mismo para lograr consolidar bloques que nos permitan generar alianzas reales mediante las cuales podamos comprarnos y vendernos productos mutuamente. Recordemos que Estados Unidos nos compra cerca de 14.200 millones de dólares, mientras China nos ha comprado, digamos, el último año 2.100 millones de dólares. Estados Unidos nos compró productos con una gama inmensa, incluyendo productos industriales. China nos ha comprado sobre todo petróleo, carbón, sí, los productos fósiles, pero también nos ha comprado ferroníquel y nos ha comprado algo de productos del café. Desde el punto de vista de la inversión, de Estados Unidos recibimos normalmente cada uno de los años entre 4.000 y 5.000 millones de dólares en inversión. De China recibimos el año pasado 150 millones de dólares. Estas cifras las doy para que tomemos decisiones con base en datos, con base en realidades y con base sobre todo con una posición estratégica que nos permita defender el empleo, defender los hogares, defender las oportunidades. Pensemos bien lo que estamos haciendo, que no nos arrepentamos dentro de unos años, por haber cometido un error inmenso desde el punto de vista estratégico. Primeras consecuencias para Colombia por haber adherido a la ruta de la seda. Giovanni, Paula, televidentes de Red Más, ¿qué tal? Pues un regaño, un jalón de orejas de Estados Unidos a Colombia por cuenta de ese acercamiento de nuestro país con China, especialmente sobre proyectos relacionados con China en la región. El mensaje es muy claro: los dólares de los contribuyentes estadounidenses pues no deben financiar empresas estatales chinas en América Latina porque ponen en riesgo la seguridad regional. Para entender mejor esta posición, les quiero conversamos con Natalia Molano, portavoz hispana del Departamento de Estado, que está bajo la dirección actualmente del secretario Marco Rubio. Escuchemos lo que nos ha dicho sobre este tema y lo que deja claro del mensaje de lo que considera el presidente de los Estados Unidos sobre Colombia. Estados Unidos no va a subsidiar esas empresas chinas en nuestro hemisferio por medio de cualquier organización internacional. Estos proyectos que se están llevando a cabo por medio del BID y cualquier otra organización internacional para empresas controladas por el Partido Comunista Chino ponen en peligro la seguridad y la soberanía de la región. Quiero contarles, Giovanni, Paula y televidentes, que habíamos consultado también por escrito aquí en Red Más al Departamento de Estado y nos escribieron que la decisión del presidente Petro de unirse a la iniciativa de la Franja y la Ruta del Partido Comunista Chino es decepcionante y contraproducente. Lo leo literalmente. Hace pocos días, ustedes recordarán, Mauricio Claver Carone, el enviado especial para asuntos de América Latina del Departamento de Estado, pues había escrito que si Colombia seguía acercándose a China, habría que escoger las flores de Ecuador y el café de Centroamérica. La presidenta de la Cámara de Comercio Colomboamericana, la señora María Claudia Lacouture, le formula las siguientes preguntas al presidente Petro. ¿Cuáles son los beneficios que percibirá Colombia con esta decisión? ¿Cuáles son las obligaciones que nuestro país adquiere a través de la firma de este instrumento y cuáles las que la China asume para con Colombia? Las cifras actuales demuestran que en el 2024 Colombia exportó a China apenas 2.300 millones de dólares, mientras que importó 15.900 millones de dólares. Generó una balanza comercial negativa superior a 13.500 millones de dólares. ¿Incluye esta decisión la adopción de medidas comerciales que equilibren la muy desbalanceada balanza comercial entre los dos países? ¿Qué garantías ofrecerá China para evitar distorsiones de mercado o prácticas de competencia desleal que afecten a la industria y el empleo colombiano?
Se tuvo en cuenta que China no es reconocida internacionalmente como una economía de mercado, lo cual implica que el país no cumple con los principios básicos del libre mercado. El precandidato presidencial Sergio Fajardo no puede ocultar su asombro ante la desfachatez del ministro de Salud. ¿Escucharon lo que dijo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo? Los tenemos en cuidados intensivos a las EPS ahí, para que salga la reforma. Qué vergüenza, no tiene ni el más mínimo pudor para decir que está destruyendo el sistema de salud de Colombia. No hay derecho. Los gobernadores desesperados, más de 900 hospitales públicos en crisis gravísima. Manejan más de la mitad de las EPS y cada día dan peores servicios, mayor frustración de la gente. Se desaparecieron 2 billones del Fondo de Salud del Magisterio. Están acabando con el sistema de salud en Colombia. En el 2026 nos toca rescatarlo de los cuidados intensivos en los que lo vamos a recibir. El ex senador Jorge Enrique Robledo se refiere al escándalo de corrupción en el FOMAC. Inmenso escándalo de corrupción está estallando en el FOMAC, el instrumento que maneja los recursos de la salud del Magisterio colombiano. De acuerdo con una publicación que hizo la W, que tuvo acceso a un video en donde aparecen los directivos del FOMAC conversando y ellos mismos contando el horror de lo que sucedía, en donde hablan de que hay perdidos 2 billones de pesos, 2 billones de pesos, y que la situación es tan horrible que Aldo Cadena, el vicepresidente del FOMAC, dice que ese es un sistema perverso, porque no hay forma de vigilar los contratos y tienen 2.300 contratos, o sea, están haciendo lo que se les dé la gana. El que quiera robar, roba. Dicen ellos mismos que no hay cómo vigilar los contratos de la fiduprevisora. En los primeros 4 meses del nuevo sistema que impuso Petro, la facturación aumentó en 50%. Se están robando los recursos de la salud del Magisterio. Vicky Avendaño, directiva de FECODE, le advirtió en la Casa de Nariño al presidente Petro que esto iba a pasar. Ahí estaba todo el comité ejecutivo de FECODE. Y lo que hizo Petro fue maltratarla en una actitud politiquera en vez de ponerle atención. Todo esto estaba advertido. Y esta desgracia está ocurriendo con más maestros y sus familias enfermándose y muriendo de males que la medicina sabe curar. Todo esto es lo que hay que resolver cambiando el sistema, presidente Gustavo Petro. El periodista y analista político de Blue Radio, Felipe Zuleta, llama criminal al gobierno y al ministro de Salud del presidente Petro. ¿Habráse visto un gobierno más criminal que este? El ministro de Salud diciendo que tienen a las EPS en cuidados intensivos para que les aprueben la reforma. ¿Qué están pensando? ¿Cómo juegan por razones políticas con la salud de millones de colombianos? No sean sinvergüenzas, cínicos, criminales, es que no encuentro otra palabra. El ministro de Salud debería estar preso, pagando por la vida de cada colombiano que se muere haciendo cola o esperando un medicamento. Espera el cambio del señor Petro. Realmente, cambio para mal, cambio contra los intereses de millones de colombianos. Vergamos. Se hundió la consulta popular. Mientras unos celebran, otros amenazan con incendiar al país. 47 votos por el sí, 49 votos por el no. Como lo había advertido el Congreso de la República, que es una banda criminal, de forma irregular, violando la Constitución, hundió la consulta popular, la consulta del pueblo. Vamos a cerrar el Congreso, llamar a constituyente, resetear la política en Colombia. Mucho ojo a esto porque es grave. El señor Gustavo Petro, al ver que lo derrotamos en el Senado, hundiéndole su nefasta consulta popular, ahora amenaza a Efraín Cepeda, presidente del Congreso, y a nosotros, los congresistas, con que nos va a sacar a las calles a los indígenas, a las centrales obreras, a los comités juveniles, a las juntas de acción comunal. ¿A qué? A que incendien el país porque no se hizo su voluntad. Y tras de eso, le ordena a la fuerza pública que se queden de brazos cruzados si estos, los anteriormente mencionados, hacen desmanes.
No, señor, no venga con cuentos del 19 de abril como si esto fuera 1970. Estamos en el 2025 y aquí no nos dejamos meter terror ni cuentos comunistas de usted. La fuerza pública no es su ejército privado ni está para obedecer sus caprichos dictatoriales. La fuerza pública está para garantizar el orden constitucional, no para servir de escolta a sus berrinches políticos. O es que no se leyó el artículo 2 y el artículo 217 de la Constitución Política de Colombia que usted dice que juró defender. Aquí no le tenemos miedo y no vamos a retroceder ni un centímetro, guerrillero de pacotilla. Pacto de caballeros entre el gobierno y la bancada de oposición para sacar adelante concertadamente la reforma laboral. Colombianos, les habla Efraín Cepeda, presidente del Congreso de la República. Hoy quiero hacerles un llamado a la calma. La democracia habló en el Senado de la República. La discusión de la reforma laboral sigue viva porque consideramos que es necesaria una reforma para mejorar el empleo de los colombianos y la informalidad, pero declaró la no conveniencia de una consulta popular que servía únicamente para fines políticos o politiqueros y que pretendía gastarse casi $1 billón del bolsillo de ustedes, de todos nosotros los colombianos. He decidido continuar el trámite de la reforma laboral en la Comisión Cuarta del Senado de la República, a la que le pido celeridad, pero también concertación con los diferentes sectores de la sociedad. Una reforma que genere empleo. No es momento de mensajes incendiarios, es momento de respetar las instituciones, es momento de respetar a la democracia. Las clases medias son la piedra angular de las democracias. Por eso los gobernantes, que en el fondo no son demócratas, lo primero que hacen es empobrecerlas y debilitarlas con sus políticas. Vídeo en el que se resume qué es lo que está pasando en Hispanoamérica. Quien quiera ver, quien tenga vista para ver, que lo vea. Y el que esté ciego, amigos, porque siga siendo ciego. Vamos a ver este vídeo. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecho. Y viene el problema, porque si es dejar de ser pobre para vivir como en Miami, pues se acabó la humanidad. Yo le había dicho al presidente Chávez que quería conversar con él sobre los problemas que se le avecinaban al país. Y entonces él me dice con un cinismo enorme: caramba, usted no ha comprendido la revolución. La revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza. Porque los pobres son los que votan por nosotros. Los pobres son los que nos dan el poder. Y mientras nosotros hacemos el discurso de la defensa de los pobres, no los podemos sacar a la clase media, porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestro enemigo. Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Les mando un abrazo, cuídense mucho y si Dios quiere nos vemos dentro de 8 días con otro tema de interés o antes si el mundo nos necesita. Chao.